La semana pasada estuvimos viendo acerca de este acontecimiento en los primeros 5 versículos e hice un profundo hincapié acerca de la importancia de la palabra de Dios, acerca de poder nosotros entender que la vida de un cristiano, la vida del pueblo de Dios depende de la palabra de Dios. Y les animaba a que podamos meditar acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que se enseña, tanto los sábados como los domingos, como los días de reunión de jóvenes y los días de reunión de niños. Y les animaba a todos ustedes, pueblo de Dios, de que puedan meditar en la palabra de Dios. Y ahora yo no voy a pedir explicaciones si lo han hecho o no, porque eso está entre Dios y ustedes. Pero lo que tiene uno entender que necesita tanto el grande como el niño poder atender a la palabra de Dios, porque tanto grandes como hombres y mujeres, dice en el texto, y todos los que podían entender, y eso ustedes padres lo saben, si sus hijos ya están prestando atención a ciertas cosas que el mundo le ofrece, a ciertas cosas que el televisor o la computadora le ofrece y prestan atención por media hora, por 15 minutos, entonces eso quiere decir que posiblemente también puedan entender la palabra de Dios. Entonces es entre Dios y ustedes, es entre Dios y yo y nosotros como padres, porque yo también soy padre, pero debemos prestar atención. Niños, les digo desde este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y jóvenes deben prestar atención a la palabra de Dios. Y cuanto más nosotros grandes para poder instruir a estos niños. Hoy, el título del sermón es La palabra y el Espíritu. En todo el relato que nosotros hemos leído hasta este momento, en ningún momento aparece el Espíritu de Dios hizo tal cosa. Pero las evidencias de que no solamente en este momento de este relato de Esdras, las evidencias del fruto de lo que va a producir la lectura de la palabra, la explicación de la palabra y después el resultado en la gente, no hay duda que detrás de todo eso el Espíritu de Dios estaba obrando para traerles convicción, para traerles la verdad de Dios, la verdad de lo que estaba leyendo Esdras y convencerlos y tener esa actitud que nosotros hoy vamos a leer. Entonces, la semana pasada hice énfasis en la palabra de Dios y hoy lo voy a unir con el poder del Espíritu Santo porque las dos cosas tienen que ir juntas. No hay forma de que Esdras o los que estaban ahí pudieron haber producido esto que hemos leído en el relato si no es que el Espíritu de Dios estuviera ahí acompañando la palabra de Dios. Y le ruego a Dios que también, a medida que vayamos desarrollando este tema, sea el mismo Espíritu de Dios que obró en ese lugar, que pueda obrar también en nuestros corazones, porque es el Espíritu de Dios que escudriña el corazón y los pensamientos de los hombres. Y necesitamos que cuando la palabra de Dios es expuesta, sea el Espíritu de Dios quien los convenza. Porque el ser humano, así como Esdras, como los levitas, como Nehemías, así como yo, así como Bruno, así como Marco, estando en este lugar, no tenemos ningún poder para convencer a nadie, solamente es el Espíritu de Dios quien lo puede hacer. Entonces, vamos a ver a partir del versículo 5, porque los otros versículos ya lo habíamos desarrollado acerca de la importancia de la palabra de Dios, lo que el pueblo añoraba, lo que el pueblo anhelaba al ver la obra de reconstrucción que se estaba dando en ese lugar. Le pidieron a Esdras traer el libro. Entonces él, desarrollando, abriendo el libro, empieza a pasar ciertas cosas que en ese momento Esdras posiblemente no se lo imaginaba. Él simplemente necesitaba ser fiel a la exposición de la palabra. Y en el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6: bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.
bendijo. Bendijo Esdras a Jehová. Es un acto, bendecir, en el original, bendecir, es un acto de adoración. Lo que está haciendo es alabando, reconociendo la grandeza de su Dios. Al haber abierto la ley de Dios, al leer la palabra de Dios, no le quedaba otra cosa a Esdras de reconocer a su Dios, reconocer que Dios es grande, dice ahí. Entonces esa adoración, o sea que Esdras alabó en ese momento a Dios, posiblemente por medio de una oración, porque no dice ahí si oró o cantó. Lo que dice que alabó a Dios. Y también en el original, hermanos, posiblemente en ese momento cuando él estaba leyendo la ley de Jehová, el convencimiento en su vida misma de reconocer a Dios grande, porque también en el original no solamente es que alabó o bendijo o adoró, también indica una inclinación de corazón, de tal forma que posiblemente incluso haya doblado sus rodillas en ese momento de adoración, en ese momento de alabar a Dios. Entonces, si los significados del original intervienen todas estas cosas, que cuando él alabó a Dios, posiblemente haya reconocido a Dios, se haya humillado delante de Dios, haya reconocido la grandeza de Dios e incluso se haya inclinado delante de Dios. Pero más allá de los actos externos que pudieron haber pasado, lo seguro es que Esdras inclinó su corazón en adoración y reverencia a Dios en ese momento cuando él dice: y bendijo Esdras a Jehová, porque ahí nosotros podemos ver que dice Dios grande. Él estaba estaba reconociendo que él delante de Dios no era nadie. Él era pequeño delante de un Dios grande. Y cuando él reconoce a Dios y bendice a Dios por su grandeza, dice ahí que todo el pueblo también, de la misma forma, estaba reconociendo lo mismo. Estaba reconociendo lo mismo que Esdras estaba reconociendo en ese momento, y es por eso que el pueblo va a gritar, porque esos signos de admiración expresan de que ese pueblo no es que dijo amén entre dientes o con temor, como decir, ay no, ¿qué me van a decir? Amén. No, dice que al escuchar, al reconocer la grandeza de Dios, este pueblo dijo amén, amén. No lo hacen entre dientes y no lo hacen en voz baja. Este pueblo alzó la voz, levantó la voz diciendo amén, amén. Ese amén también tiene un sentido, un significado, porque tienen que entender por qué ese pueblo está diciendo amén, amén. Esta palabra es una palabra de origen hebrea que suele traducirse como así sea, como un sentido de aprobación, como un sentido de que es verdad lo que está leyendo. O también puede ser traducido como así es, que es la expresión de aceptación con lo expresado. O sea, amén, amén. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que está diciendo Esdras es verdad. Eso significa amén. Eso es lo que está pasando ahí. Este pueblo está reconociendo la verdad de Dios. Entonces ellos gritan amén, amén. Pero no solamente reconocieron y dijeron como diciendo asentimiento, amén, amén, estamos de acuerdo, amén, es verdad. Porque el reconocer la grandeza de Dios debe llevar al ser humano a la humillación. Porque muchas veces el hombre piensa que delante de Dios puede estar sin ser humillado. Nadie puede estar delante de Dios, nadie. Entonces dice que este pueblo, en el relato dice, este pueblo después de haber dicho amén, amén, estoy de acuerdo, es verdad. Y es por eso que este pueblo se humilló y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Hermanos, reconocer a nuestro Dios no puede dejarnos de la misma forma.
reconocer la grandeza de Dios, reconocer la palabra de Dios de una forma verdadera, no puede dejar al ser humano en el estado en el cual está. Este pueblo se había reunido en una situación, pero cuando la palabra de Dios es puesta a los oídos de esta gente, no los dejó estar en el mismo lugar que estaban. Este pueblo se humilló y adoró a Dios. Pero mientras meditaba en lo que está pasando en este lugar, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios esté siendo expuesta tan claramente y esté produciendo adoración en los corazones, esté produciendo incluso una humillación en el corazón? Y entonces me ponía a pensar, ¿no?, en nuestro contexto, cómo nosotros podemos ver esto, y era tan importante poder tener este pensamiento y ver la verdad de Dios y ver cómo Dios obra a través de su palabra y su Espíritu Santo, y poder distinguir en nuestros días qué es verdaderamente cuando la palabra de Dios es usada correctamente, qué es lo que debe pasar. ¿Y qué es lo que pasa en los distintos lugares que nosotros podemos ver en internet o conocemos o incluso hemos participado? ¿Qué hizo que Esdras bendijera a Dios? ¿O qué hizo que el pueblo alzara su voz diciendo amén, amén, y se postraran y se humillaran y adoraran? ¿Qué es lo que produjo ese momento? ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que obró en ese momento para que Esdras reconociera? ¿Qué es lo que pasó ahí? Como dije, primero la palabra de Dios fue expuesta. La palabra de Dios, claramente expuesta, produce en el ser humano un abrir los ojos. Pero el Espíritu Santo, que no lo nombra, pero nosotros debemos dar por sentado, porque más adelante voy a hablar sobre esto un poco más, el Espíritu de Dios les está convenciendo de su situación. Entonces, Esdras y el pueblo están reconociendo a Dios, están reconociendo la grandeza por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo obrando, respaldando esa palabra para convencerlos. ¿Y por qué hago esta aclaración? ¿Por qué hago esta aclaración que es la palabra y el Espíritu de Dios obrando? En serio, hermanos, les digo esto para que podamos reconocer la obra de Dios y la obra de los hombres cuando manipulan la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestros días hemos visto, ya sea por YouTube, ya sea por Canal Luz o por canales de supuestos cristianos evangélicos, o cuántos de nosotros, como yo, hemos estado en congregaciones donde el predicador le saca a los oyentes el amén? A ver, acá Esdras no le está diciendo amén, hermanos, amén, hermanos. No, porque nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra familia feliz, nuestros carros, nuestras casas. Amén, hermanos. Y el pueblo, amén, amén. Porque los inducen a decir amén. Incluso estamos diciendo amén por cualquier cosa que ni siquiera el relato bíblico nos está diciendo, sino por la manipulación y por los deseos de las concupiscencias de la carne. Nosotros podemos decir amén, porque es verdad, yo quiero un auto, yo quiero una familia feliz, yo quiero esto, pero en este caso no está pasando eso. Entonces estos predicadores sacan el amén a la gente. Amén, amén. Amén, hermanos. Ojo. Es triste, es lamentable, pero es lo que está pasando en muchos lugares. En muchos lugares, en serio, que les dicen a la gente, amén, hermanos, amén. Y si no dicen amén, les falta fe a ustedes, hermanos. Digan amén, griten amén. Y por muchas cosas vanas hemos dicho amén. Esa es la realidad que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, hermanos? Porque meditaba en esto. Y yo decía, es verdad, yo he participado en lugares donde por cualquier cosa, sin tener noción de la palabra en ese momento, yo decía amén.
Incluso podíamos levantar nuestras manos, gloria a Dios, aleluya, amén, todo lo que quieran. Pero somos fácil de irnos al otro extremo. Somos fáciles de irnos al otro extremo. ¿Por qué digo esto? Antes nosotros éramos posiblemente, o estas personas que están alrededor, pero yo quiero centrarnos en nosotros, porque creo que todos nosotros de alguna manera hemos estado afectados con este tipo de predicadores manipuladores que nos llevaban a decir amén o a hacer cosas en la iglesia con otras motivaciones. Pero hermanos, muchas veces, ustedes conocen esa frase que dice, cuando el niño se quema con la leche, ve a la vaca y llora. Bueno, somos extremistas. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes nosotros éramos manipulados para decir amén, amén, no, entonces ahora no tengo que decir nada. Ya no voy a tener las fuerzas para decir gloria a Dios, amén. ¿Por qué? No, porque antes me engañaban y era manipulado. Ahora, hermanos, mediten en estas cosas. Porque lo que está pasando acá es la exposición de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está transmitiendo la verdad, nadie los manipuló, nadie les dijo nada. En su corazón estaba el deseo de decir, estoy de acuerdo, es verdad, amén, amén. ¿Y por qué el pueblo de Dios, cuando nosotros nos reunimos y pensamos y en serio estamos beneficiados por la gracia de Dios, estamos verdaderamente a la luz de su palabra, la palabra de Dios está siendo expuesta, la palabra de Dios está escudriñando nuestros corazones y estamos, amén, amén. O si no, si nadie dice amén, no, es que acá parece que nadie dice amén. Nadie, hermanos, nadie en este lugar prohíbe que alguien diga amén. Y tampoco, hermanos, estoy pidiendo digan amén a la predicación de Bruno, de Marco o el mío. No, digan amén cuando verdaderamente es lo que está pasando ahí en Esdras. Dijeron amén, amén, porque la ley de Jehová estaba siendo expuesta de una forma clara. Amén. Entonces, hermanos, debemos escudriñar nuestros corazones, nuestros pensamientos, porque el amén muchas veces incluso nos gusta a los predicadores esto, les debe gustar decir amén, amén. Esdras ahí, delante de una multitud, hemos visto que casi 40,000 personas gritaron amén, amén. Imagínense ese ruido, porque a veces pueden, por ahí el único ruido que podemos llegar a asemejar a la cantidad de gente es cuando ven, mis suegros viven a una cuadra de la cancha de Argentinos Juniors. Y estamos ahí en casa, y cuando hay un gol, se escucha, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que está pasando ahí. Amén, todos ahí, pero sin la manipulación del hombre. Sin la manipulación del hombre, con la simple exposición de la palabra y el obrar del Espíritu Santo en los corazones, y ellos no están pensando a ver si mi hermano me va a ver qué va a decir, ellos no están pensando a ver si dicen todo yo digo, no, ellos están siendo movidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, convenciéndolos de esa verdad expuesta, y el pueblo dijo amén, amén. Entonces, hermanos, no piensen que si no dice el hermano amén, yo no voy a decir amén, porque si el Señor está hablando a tu corazón, dile amén al Señor. No para que satisfagas al hombre que está predicando, es la verdad bíblica es que está escudriñando tu corazón, a cual uno debe decir amén. Y en esto también me siento identificado, porque muchas veces yo también, cuando estoy escuchando la palabra de Dios o cuando estoy alabando al Señor, cuesta el decir amén, porque pienso que me van a ver como bicho raro, me van a ver como, ¿qué es esto? Esto no está pasando ahí. Está pasando que verdaderamente corazones genuinos se humillaban delante de Dios y no les importaba lo que su vecino, lo que esté a su lado, piense.
Y esa es la verdadera adoración, donde no me importa lo que esté pasando a mi alrededor. Si el Señor me está hablando, yo debo humillarme delante de Dios y poder en adoración inclinarme delante de Él, con un corazón humillado, sabiendo que es el Señor el que está exponiendo su palabra. Hermanos, si antes éramos manipulados a decir amén, gloria a Dios, aleluya, hoy tiene las verdaderas razones para hacerlo. Amén. Antes, por cualquier cosa, éramos manipulados y decíamos amén. Pero ahora no lo callen cuando la palabra de Dios es verdadera, cuando la palabra de Dios es sincera y genuinamente expresada y enseñada. Ahora tienen la verdadera razón de decir amén. Es decir, gloria a Dios, porque es la gloria la que se lleva el Señor, no el hombre. Y otra cosa más para que nosotros aprendamos a reconocer el obrar de Dios y el obrar de los hombres. ¿Y por qué hago esto? Porque esto está pasando en nuestro contexto y muchas personas piensan que lo que está viviéndose en distintas congregaciones es el obrar del Espíritu Santo, es el obrar de Dios. Pero nosotros, la palabra de Dios es la que nos debe decir cómo es que Dios obra. En el relato que leemos ahí, dice que cuando Dios toca los corazones o cuando Dios está obrando por medio de su palabra, obviamente está tocando adentro su ser. Ellos están reconociendo su pecado, están reconociendo la grandeza de Dios y dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Nadie, hermanos, nadie los tocó. No hubo un hombre que lo tocara. Nadie los manipuló. Nadie les dijo, arrodíllense. Nadie. Nadie lo hizo. Nadie hizo que los tocara para que y se inclinaran. No, nadie lo hizo. Es Dios que está haciendo por medio de su palabra, tocando esos corazones por el poder de su Espíritu Santo, y esos corazones no pueden mantenerse en pie, se inclinan de su corazón, y el corazón inclinado hace que sus rodillas se doblen delante de Dios. Pero ¿cuál es la obra de los hombres en nuestros días? Entonces dicen que piensan esto, hermanos, y esto es lo que debemos nosotros tener cuidado. En este momento la palabra de Dios fue suficiente. ¿Para qué? Para quebrantar corazones. Hoy en día los predicadores pareciera que la palabra de Dios no es suficiente para hacer esto. Entonces, ¿qué necesitan? Una música suave. Bruno, por favor, tócame una música suave como para que le llegue a los sentimientos a la gente. Porque la palabra de Dios no es suficiente para quebrantar los corazones. Necesito una música suave que acompañe la predicación. Y si eso todavía no es suficiente, necesito que la gente venga para que sea el hombre quien los toque. ¿Es el hombre que los toca o es que Dios tiene que tocar? ¿Es el hombre que toca la cabeza o es Dios el que debe tocar el corazón? ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Dios está quebrantando corazones. El hombre solamente puede tocar lo externo, pero Dios toca el corazón. Y otra cosa más, vean que en nuestro contexto, cuando supuestamente el Espíritu de Dios obra, cuando supuestamente la palabra de Dios está siendo predicada, los hombres tocando, ¿a dónde es que caen los hombres? Para atrás. ¿Y a dónde es donde cayeron estos hombres? Para adelante. Inclinados a reconocer la gloria de Dios. Esa es la verdadera adoración, cuando somos convencidos, no para estar haciéndonos y no saber ni siquiera lo que estamos haciendo. El corazón del ser humano, vean en la palabra de Dios, cuando querían adorar, no solamente en este texto, cuando reconocían la presencia de Dios, cuando verdaderamente decía, oh, he visto a Dios, ¡pum!, se tiraban adelante. Nunca fue atrás, nunca fue atrás. ¿Y por qué ahora pareciera que eso es la manifestación del Espíritu Santo tocando a las personas, cuando la palabra de Dios es suficiente para hacerlo? La palabra de Dios es suficiente porque el predicador debe confiar en la palabra de Dios expuesta, sabiendo que el Espíritu de Dios va a obrar en cada corazón, porque el Espíritu de Dios conoce la vida de cada uno de ustedes.
Entonces es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obrando como dice la palabra de Dios, no como hombres. Hoy en día manipuladores llevan a la gente a sentimientos nada más, pero sus corazones no han sido transformados. Hermanos, en nuestros corazones debemos cuidarnos de querer agregar más a lo que ya la palabra de Dios nos dice. Debemos tener cuidado, hermanos, de pensar que la palabra de Dios no es suficiente, necesito algo más. La palabra de Dios es suficiente. Y si yo entiendo eso en mi corazón, la palabra de Dios va a satisfacer mi vida, porque sé que esto es lo que necesito. La Biblia es lo que necesito. Entonces la palabra de Dios va a ser deleite, va a ser un gozo, va a ser mi refugio, va a ser mi fortaleza, va a ser mi refrigerio, porque lo que necesito es la palabra de Dios. Volvamos al texto. Dice ahí, versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, etc. No voy a leer porque es muy difícil. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres? Estos levitas, Esdras dice que cuando él leía, habían unos a su derecha, otros a su izquierda. Piensen en el contexto, no se imaginen que es como estuviéramos acá. Eran multitudes los que estaban ahí y Esdras iba a necesitar de otros para que pudieran transmitir también o explicar lo que Esdras está diciendo. Entonces dice que estos levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador, que fue usado para reconstruir las murallas, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Entonces, Esdras está leyendo la palabra, está explicando la palabra, está exponiendo la palabra, pero aún así incluso todavía necesita de los levitas, de Nehemías, para que lo pudieran ayudar, para que el pueblo tenga el entendimiento correcto de lo que se estaba exponiendo en ese momento, lo que se estaba leyendo en ese momento. Entonces, Dios va a usar a estas personas en ese lugar, ¿para qué? Para edificar y reedificar los corazones de estos hombres que estaban, hombres y mujeres, y de todos los que podían entender en este lugar. Y todos ellos estaban atentos. Es por eso que en el Salmo 119, lo que está diciendo ahí, dice que Esdras ponía el entendimiento, como que lo explicaba. Él está exponiendo, no es que solamente leía y le daba sus imaginaciones, así como pasa hoy. Leen un texto y se van por todos lados. Cuando Esdras está haciendo la exposición de la palabra de Dios. Por eso es importante que los varones podamos nosotros capacitarnos en una predicación expositiva. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra carne tiende a dar nuestras propias opiniones. Y no es nuestra opinión lo que necesita el pueblo. Lo que necesita el pueblo es la palabra de Dios. No es nuestras experiencias la que necesita el pueblo, sino la palabra de Dios. Entonces, todo varón debe ser capacitado en cuanto a la lectura, a la meditación de la palabra, para cuando nosotros lleguemos a este lugar predicando la palabra de Dios, sea lo que Dios dice en su palabra y no nuestras imaginaciones. Entonces, debemos orar, hermanos, por los varones, debemos orar para que el Señor nos dé fidelidad, nos dé una sabiduría de poder explicar la palabra de Dios. Este pueblo lo está haciendo en este lugar, está exponiendo la palabra de Dios, está predicando la palabra de Dios y la está explicando, le está dando el sentido a la palabra. Y no solamente por el hecho de que debía ser explicada, también en ese momento, hermanos, debemos entender que este pueblo que estaba reunido ahí,
habían venido del cautiverio, o sea que habían venido de otra nación donde posiblemente hayan aprendido la lengua de esa nación y ahora debían también ser traducida la palabra de Dios para que comprendiesen en su lengua. Entonces, estos levitas están enseñando, están junto con Esdras exponiendo la palabra de Dios para que pudieran entender y se gozaran en él. Dice el Salmo 119, 130. Esto es lo que está pasando ahí. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición. Esto lo que está pasando ahí. Esdras y los levitas están exponiendo a la gente la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a alumbrar sus corazones, sus mentes y va a dar a entender a los simples. No a aquellos que lo creen todo y lo saben todo. La gente muchas veces cree que lo sabe todo, pero en realidad no lo sabe nada. Entonces la exposición de la palabra va a alumbrar a aquellos que lo necesitan, aquellos que desean la palabra de Dios, el Señor se las va a dar. Y también mientras meditaba esto, hermanos, pensaba en la iglesia. Cuán importante es el rol de esos varones que estaban ahí. Cuán importante es nosotros prestar atención a lo que Dios nos está dando por medio de los varones, por medio de la palabra de Dios. Y eso me hacía pensar en cuánto tiene valor la iglesia local. Porque son ahí los que estaban en ese lugar, los que Dios va a usar para darles a conocer la ley de Jehová. Y cuando meditaba en esto, yo les soy sincero, a mí me costó muchísimo abrazar el diseño de Dios en cuanto a la iglesia local. Me costó muchísimo. Hermanos me lo decían y me venía a la mente esto, cuando estos hombres están explicando ahí, son los que están en ese lugar. Y un hermano, Víctor Peralta, de Bahía Blanca, cuando nos visitó, él me exhortaba y me animaba a esto. Él me decía, mi hermano, la iglesia local debe comer de la iglesia local. Y yo no lo entendía, o no lo quería entender. Me resistía, pero el Señor me convenció. El Señor me convenció usando a un hermano de que la iglesia local debe valorar la iglesia local. Lo que en ese momento lo ignoraba, ahora habiendo abrazado el diseño de Dios, puedo ver cuánto Dios usa a todos aquellos que están en un lugar para edificar a su pueblo. Él va a usar los que estén en este lugar porque es lo que Dios ha diseñado. Mis hermanos, yo soy consciente de que hay hermanos alrededor del mundo. Yo soy consciente que incluso puede afectar a sus pensamientos como lo afectó en mi momento el mío. Porque todos nosotros podemos tener nuestros predicadores favoritos en YouTube o en Internet. Todos nosotros podemos tener nuestro, mira esta iglesia, mira este predicador, mira este, mira este, mira este. Todos nosotros podemos tener, y yo lo tenía. Y tengo mis predicadores como que me ayudan, me guían o me pueden exhortar. Pero sinceramente, hermanos, hoy por hoy, habiendo abrazado el diseño de Dios, no puedo entender mayor valor de lo que Dios da a su iglesia local. Hoy por hoy, yo puedo entender que estos hermanos sí pueden hablar la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Somos nosotros los que lo vemos por internet, somos nosotros los que vemos en YouTube a estos predicadores, pero esos predicadores no los están viendo a ustedes. No los están viendo ustedes. Estos predicadores pueden exponer la palabra de Dios, pero ustedes no pueden confesar pecados, ustedes no pueden ser exhortados, ustedes no pueden exhortar al hermano, no pueden cumplir el rol de lo que Dios ha diseñado para su iglesia local. Entonces, eso nos va a enseñar a que nosotros necesitamos, como en este momento el Señor está usando, a los que nos rodean para que podamos entender la letra de la ley. Y el Espíritu de Dios nos va a convencer porque Dios ha diseñado la iglesia para eso. La iglesia dice en Timoteo, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, él estando ahora encargado de una iglesia local, él le dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, le está diciendo Pablo,
si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Pregunta, ¿cómo debía conducirse en la iglesia de Dios en todo el mundo? ¿Eso le está diciendo Pablo? No, ahí donde estás, Timoteo. Para que aprendas cómo debes conducirte ahí donde estás, con los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué debes aprender a conducirte ahí donde estás, en la casa de Dios, que la iglesia somos nosotros, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios? Entonces, ¿cómo debes conducirte? Dice que en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros somos portadores de estas verdades. Por eso es que necesitamos orar para que el Señor nos lleve a profundizar sus palabras, para que podamos también enseñar con claridad su palabra, porque ahora entiendo que mis hermanos y yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de nosotros, porque Dios ha diseñado un plan maravilloso, nos ha dado un medio de gracia que es estar en la comunión de hermanos para que sus vidas puedan ser edificadas. Nuestras vidas van a ser edificadas por la comunión de los unos por los otros. Hermanos, no estoy diciendo, hermanos, ignoren a los hermanos de afuera, no, pero la palabra de Dios no se va a cumplir. No se va a cumplir cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y diciendo ahí, animándonos y exhortándonos al amor y a las buenas obras. ¿Lo pueden hacer mirando internet? Porque Dios no lo diseñó de esa forma. Acá hay un pueblo judío, pero este pueblo judío no era todo. En el mundo todavía había más judíos que debían retornar. Estos no están diciéndole, enseñando, bueno, y por ahí el hermano que todavía no volvió nos va a enseñar. No, es ahora que el Señor está usando a estos hombres en este lugar específico en Jerusalén, les está enseñando al pueblo de Dios. Y Dios respalda eso porque Él lo diseñó. El Señor diseñó eso. Entonces, eso me ayudó a mí mismo a valorar a mis hermanos. Eso, el abrazar el diseño de Dios, me enseñó a orar por mis hermanos. Ahora tengo mayor sentido cuando vengo delante de Dios a orar por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque necesito depender de Dios y saber que lo que ustedes necesitan es depender de Dios. Entonces puedo orar con claridad, sabiendo que Dios lo ha diseñado de esa forma. Mis hermanos te necesitan. Mi hermano, mi hermana está pasando tal circunstancia y el Señor, podemos llegar al trono de la gracia entendiendo el contexto que cada uno de ustedes está viviendo. Pregunta, ¿YouTube lo puede hacer? Entonces, abracemos el diseño de Dios, tomemos en cuenta la palabra de Dios que nos está siendo expuesta. Posiblemente como yo, hermanos, cuando empecé a ver la iglesia universal y no valorando la iglesia local, ¿saben lo que hacía yo? Podía llegar a la iglesia, estar ahí, escuchar la palabra de Dios, pero me iba a mi casa y otra vez a mi predicador favorito. Otra vez a uno que estaba predicando, desvalorizando así lo que el Señor nos estaba dando. No quiero decir que acá hay sabiduría y todo, pero mediten en lo que el Señor les está enseñando. Es por eso que les decía que hablen con sus hijos acerca de la predicación, hablen a sus hijos acerca de lo que el Señor nos está enseñando en la iglesia local. Es importante porque el Espíritu de Dios va a acompañar lo que Él ha diseñado. No va a acompañar nada que no sea según su diseño, no va a acompañar nada que no sea según su palabra. El Espíritu de Dios está acompañando acá porque Él lo había diseñado y Él está obrando y los corazones están siendo transformados. Entonces, volviendo a nuestro texto, Dios está usando la boca de los levitas, la boca de Esdras, la boca de Nehemías, estos personajes que estaban en Jerusalén para darles a conocer las palabras de Dios. Pero esta palabra de Dios no iba a ser solamente la palabra, sino que ellos iban a pasar a ver la mano del Espíritu de Dios obrando en sus vidas. Volvamos al texto, dice, dijeron a todo el pueblo, entonces día santo es a Jehová nuestro Dios. Escuchen lo que pasó cuando les dieron a entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó en las personas?
no os entristezcáis ni lloréis. ¿Qué pasó ahí? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mis hermanos, ni Nehemías, ni los levitas, ni siquiera Esdras podían producir ese llanto en el corazón de las personas. Todo eso fue producto del poder del Espíritu de Dios. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Las palabras son expuestas, el Espíritu de Dios trae convencimiento y cuando son convencidos, este pueblo lloraba y lloraba. Ese lloraba es como un sentido tan profundo que lloraban como si fuera que estuvieran de luto, como si alguien se les hubiese muerto. Lloraban amargamente. Ese es el sentido de ese momento. Es como que se entendían la condenación que podían tener por haber pecado contra el Señor. Lloraban en el sentido de una pérdida de un ser familiar, de un querido, de una persona querida. Si lo pierden y si lo han visto alguna vez haber perdido a un familiar, el llanto de su ser amado, así era el llanto de este pueblo. Al oír la palabra de Dios, al oír lo que Esdras estaba explicando en ese momento y el Espíritu de Dios estaba obrando ahí. Voy a resumir esto para poder llegar a mostrarles un poco lo que está produciendo en este momento. Dije la palabra y el Espíritu. En Ezequiel 37... vamos a ver qué es lo que está pasando acá en Ezequiel 37, versículos 3 y 4 y después el 10. El contexto es que el profeta Ezequiel es llevado a un lugar para que vea un valle de huesos secos, o sea, huesos, ¿sí? Personas con huesos totalmente desintegradas, pero huesos, todo huesos. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pregunta, ¿los huesos de los que están en el cementerio pueden vivir? No. Pero Ezequiel no dijo no. Ezequiel dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Jehová, tú lo sabes. Humanamente yo también hubiese respondido no, es ilógico, es imposible que unos huesos puedan vivir, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ezequiel entiende que eso es imposible, pero él entiende que en su capacidad tampoco puede entender lo que Dios le está preguntando. Entonces le dice, tú lo sabes. Entonces, versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea, no le está diciendo, a ver, bueno, voy a intentar hacer que vivan estos. No, solamente decirles lo que yo te mando a decir, profetiza. O sea, ¿qué es profetizar? Hablar de parte de Dios lo que Dios nos dice que diga. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. Dice ahí, oíd palabra de Jehová, no mis palabras, las palabras de Jehová. Y ahí da el relato de todo lo que Dios le había dicho que dijera a estos huesos. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. O sea, no dije mis palabras, sino transmití solamente lo que Dios me había dicho en ese momento. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando este hombre había profetizado, había dicho la palabra de Dios, la palabra que Dios le había encargado, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este ejército grande en extremo estaba en Jerusalén ahora, escuchando la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios estaba obrando por dentro de tal forma que ahora un muerto no puede llorar. Estos estaban reviviendo sus corazones de tal forma que ahora lloraban amargamente. Dios está usando su palabra para darles vida y el Espíritu Santo dándoles ese aliento de vida que ahora, como un bebé recién nacido, hace ¡guau! Están llorando delante de Dios, se están humillando delante de Dios.
Es lo mismo que pasó, hermanos, en Hechos. En Hechos está pasando la misma circunstancia cuando el apóstol Pedro se para delante de una congregación también de mucha gente. Lo único que Pedro va a hacer es exponerles la palabra de Dios y decirles: ustedes mataron al Santo de Israel, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron, de tal forma que esas palabras, hermanos, usadas por el Espíritu Santo, penetró como una espada de doble filo, wow, hasta lo más profundo de su ser, de tal forma que los partió y tuvieron que decir: hermano, entonces, ¿qué haremos? Porque estaban compungidos de corazón, estaban totalmente convencidos de su pecado, estaban siendo convencidos de que verdaderamente se habían cometido el peor error de sus vidas al haber matado al prometido de Dios. Estaban siendo compungidos, estaban siendo dolidos. Si bien no dice el texto que estaban llorando, pero su alma estaba partida por la palabra de Dios. Y el Señor ese día les dio vida a todos esos que estaban también en Jerusalén, en Hechos. ¿Y cómo fue esto? Por el poder del Espíritu de Dios. En Juan 16:8 dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence en este relato? ¿Es Esdras el que los está convenciendo? No, es el Espíritu de Dios. Otro, 16:13 de Juan dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando Él los guía a toda verdad, podemos tener la capacidad de decir amén, amén, como gritó este pueblo, porque es el Espíritu de Dios que nos lleva a eso. Pero lo más importante de todo este relato de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, ellos dicen que estaban llorando amargamente. Obviamente, el domingo pasado vamos a desarrollar un poco el contenido de todo esto que produjo este llanto, pero es el obrar de la palabra y del Espíritu de Dios. Y dice que este pueblo lloraba como en un funeral. Pero ¿qué es lo que los levitas, Esdras y Nehemías van a hacer ahora? Versículos 10 al 12. Y luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado para el día santo, porque día santo es a nuestro Señor. No nos pidas eso, estamos llorando, déjanos llorar, estamos llorando, pero no os entristezcáis. ¿Cómo puede decir eso si es el Espíritu de Dios que los está convenciendo de su pecado? Esdras, Nehemías y los otros sabían que si eso se producía, era para gozo, no para llanto. ¿Por qué? Porque día santo, dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Porque muchas veces cuando estamos entristecidos y nos hundimos en nuestra tristeza, olvidamos que Dios es el que está obrando y nos sentimos autocompasión. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? No os entristezcáis. Si el Señor los está convenciendo, no lloren. No, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y el versículo dice: todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. ¿Y a qué? A gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Y cómo cambiaron de un rato de llorar ahora ir a gozarse? Porque ahora incluso Nehemías, Esdras y los levitas les estaban enseñando la ley, y la ley les decía que por ese pecado que ellos habían cometido debían morir.
Y lloraban por eso, porque pecaron contra el Señor, contra el Santo de Israel, pero ahora lo estaban reconociendo su pecado. Y Nehemías y Esdras sabían eso, que si un pueblo reconoce su pecado, Dios viene y sana y restaura el corazón de ese hombre, porque Dios nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado. No lo puede hacer. Y eso es lo que está pasando ahí. Entonces ellos ahora entendían que si no habían sido consumidos por el fuego de Dios por su pecado y todavía se mantenían vivos ahí, es porque Dios no les había pagado conforme a sus obras. Dios estaba derramando su gracia en ese momento, y no solamente mostrándoles en la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas, sino que Dios ahora los estaba llamando otra vez a la comunión con Él. Dios los estaba llamando a la intimidad nuevamente con Él, y este pueblo lo reconocía. Uno llora porque no tiene esperanza. Uno llora y se entristece porque no tiene un rumbo. Uno llora y se entristece porque cuando ve su pecado no encuentra la solución. Pero cuando Dios se muestra a nosotros por medio de Cristo, a nosotros nos hace ver que nuestro gozo está en Él. Eso es lo que está pasando ahí. No lloren. Sí, reconozcan su pecado, está bien, humíllense delante de Dios, pero una vez que reconocieron su pecado y se humillaron delante de Dios, gócense. Gocen porque el Señor les está manteniendo con vida para que se unan a Él y estén con Él. Y con este capítulo termino. Acompáñenme por favor a Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a ver a un hombre que también lloraba amargamente y cómo encontró el gozo. Y es el mismo gozo que nosotros debemos encontrar, hermanos. Nuestro pecado nos condena, nuestro pecado, jóvenes, niños y grandes, debemos entender que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado nos mantiene distantes a Dios, o sea que el pecado nos condena. Pero gracias a Dios que Él ha diseñado el plan de salvación, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él cada uno de nosotros tuviera ese acceso, esa reconciliación con Dios. Dios estaba obrando en ese momento reconciliándolos, pero también Dios obró en nuestro tiempo dándonos a Jesucristo para que tengamos una mejor y completa reconciliación con Dios. Vamos a leer capítulo 5, y con eso termino, y que podamos meditar en nuestras casas, hermanos, cuál es el gozo de nuestras vidas. Que cuando venimos en llanto por la confrontación de nuestro pecado, por lo que Dios escudriña nuestro corazón, está bien que lloremos, pero no lloren, porque hay alguien que hizo algo, y eso es lo que vamos a leer. En su revelación, el apóstol Juan, y esto debe ser el consuelo para nosotros porque fue consuelo para la iglesia en su época. Dice el apóstol Juan en su revelación en Apocalipsis capítulo 5, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que decía a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Preguntaba. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie podía hacer, no había esperanza para él en ese momento. Y dice ahí: y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, escuchen, hermanos, eso, cuando él no había encontrado ninguna esperanza, dice, lloraba porque no había encontrado ninguno digno, no había nadie que pudiera resolver esa situación. Hermanos, niños y jóvenes, no hay nada que pueda resolver su pecado. El pecado de cada uno de nosotros no lo podemos resolver, no podemos quitarnos el pecado de cada uno de nosotros, y es por eso que deben reconocer que no tienen esperanza y deben llorar por eso. Deben llorar porque no hay esperanza para ustedes, para la vida eterna.
Así como Juan está llorando en este momento porque no encontró nadie digno. Y ahora escuchen el consuelo de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Lo mismo que estaba pasando con Esdras y Nehemías, no lloren, no se entristezcáis. Ahora acá les dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían que amén, como pasó en este lugar, convencidos de lo que estaban viendo. Dice que dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron, lo mismo que pasó, se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, no se vayan, no, pero ¿quiénes serán los 4 ancianos? ¿Quiénes serán los ángeles? ¿Quiénes serán estos los cuernos? No, el apóstol nos está mostrando la esperanza que es en Cristo Jesús. Si tienen que ver algo, vean al Cordero inmolado, que de toda lengua, de toda nación, nos hizo su pueblo. Y el Cordero inmolado, hoy es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Y el pueblo, cuando entiende esto, va a decir de un corazón que adora a Dios, va a decir, como dijo este pueblo, amén, amén. Y se van a postrar en sus corazones adorando, humillándose a Dios, porque cuando el pueblo se humilla y reconoce su pecado, hermanos, gloria vamos a dar y gratitud a nuestro Dios.